Cuentos al revés. Érase una vez un pobre lobillo que llevaba la comida de su abuela en un atillo, y en el medio del bosque, entre sombras y hojas, tropezó con la terrible Caperucita Roja. Armada de un trabuco, peluda como un cuco, adivinen ustedes lo que pasó después. A veces los cuentos suceden al revés, y entonces se arma lío. Blancanieves castiga a los 7 enanitos. La Bella Durmiente no duerme ni un ratito. El príncipe se casa con la hermanastra fea. La madrastra contenta. Y la pobre Cenicienta, junto a la chimenea, cocina y lloriquea. Hola chicos, familias. Bueno, como siempre digo, espero que estén todos muy bien en casa, cuidándose. Empezamos una nueva semana de trabajo. Ya terminamos el tema poesía, pero vamos a seguir trabajando un poco relacionado con lo que veníamos. Recordemos que en las últimas clases leímos poesías acerca de quién, de Caperucita Roja, ¿no? Y en la última clase trabajamos con una poesía muy particular, porque era sobre Caperucita Roja, pero su nombre estaba al revés, ¿no? ¿Cómo era? Tacirupeca. Y la poesía narraba la historia de Caperucita Roja, pero desde el final hasta el principio. Entonces, se me ocurrió, para esta semana de trabajo, trabajar con un cuento que es muy cortito, que se llama Cuentos al revés, que es de Gianni Rodari, y que justamente cuenta historias de cuentos tradicionales, pero muy distintas a la versión original, al revés. Entonces lo que vamos a hacer esta semana es trabajar un poquito la comprensión de texto y vamos a explotar la imaginación de ustedes para que empecemos y nos larguemos a escribir de a poquito, ¿sí? Les voy a ir explicando punto por punto lo que tienen que ir haciendo en el trabajo. En el primer punto van a escuchar la lectura. Lo que hice esta vez, en vez de estar acá con el cuento, leyéndolo, como yo no lo tengo en formato papel, lo tengo en formato digital. Entonces lo que hice fue subir el video y poner mi voz. Así me escuchan a mí leyéndoselo, ¿sí? Lo que van a hacer es ir y escucharlo. Lo van a escuchar la cantidad de veces que sea necesaria. Esta vez no lo tienen que leer ustedes, tienen que escuchar. Así que tienen que prestar mucha atención, si bien es un cuento hiper sencillo, ¿sí? Entonces el primer punto, escuchan el video. Después, punto 2, a partir de lo escuchado van a responder preguntas, como siempre. Esto lo vamos a trabajar a lo largo de todo el año y lo van a seguir trabajando en los años posteriores. Lo que nosotros tenemos que tener siempre presente es que ahora nosotros somos más grandes, entonces las respuestas tienen que ser coherentes y tienen que ser completas, ¿sí? Ya no respondemos más como cuando éramos chiquititos con respuestas bien simples, sino que la respuesta tiene que estar bien redactada. Son, a ver cuántas preguntas, 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas sobre el cuento. Ustedes van a volver al cuento y van a ir respondiendo las preguntas, que son hiper sencillas. Lo que yo tomo en cuenta cuando corrijo es si la respuesta está bien redactada, ¿sí? Que la verdad es que han mejorado muchísimo, no me puedo quejar porque han tomado siempre los consejos que les voy dando. Punto 3. Dice, en Cuentos al revés, los personajes son muy distintos a la versión original. Elegir uno de ellos y encerrarlo. Yo les pongo 3 opciones, ¿sí? De personajes que aparecen en Cuentos al revés. Una es Caperucita, que es Caperucita feroz, porque ahora resulta que Caperucita es la mala. Después, hermanastra de Cenicienta, que es ahora la que se queda con el príncipe. Y Bella Durmiente sin sueño, porque esta Bella Durmiente no tiene nada que ver con la de la versión original. Entonces ustedes van a elegir una de las 3. Cuando la eligen, la encierran, ¿sí? Con color, con lápiz, es lo mismo. B. Imaginar al personaje elegido, dibujarlo y sacar flechas describiéndolo.
Por ejemplo, linda, torpe, fuerte, llorona. Yo les puse ejemplos de adjetivos, porque recordemos que cuando uno pide una descripción, la descripción se hace con adjetivos, ¿sí? Entonces, van a elegir uno de esos 3 personajes. Una vez que lo eligieron, lo van a imaginar cómo es, porque es distinto al de la versión original. Entonces se lo van a imaginar en su cabeza. No sé, por ejemplo, elegí a la hermanastra de Cenicienta. Pero ustedes tienen que pensar que no es la misma de la versión original, es distinta, porque fíjense, el príncipe se quedó con ella, o sea, evidentemente no tiene nada que ver con el de la versión original. Se la van a imaginar, la van a dibujar como ustedes creen que es en esta nueva versión, y van a ir sacando flechas describiéndola, que ustedes ya saben hacer eso. Pero recuerden esto, es distinta al de la versión original. Punto C. Realizar 3 oraciones contando qué le gusta hacer a tu personaje elegido. Por ejemplo, si yo elegí a la hermanastra de Cenicienta, voy a hacer 3 oraciones sobre ella, contando cómo es, qué le gusta hacer, pero siempre recordando esto, que es muy distinta al de la versión original. Entonces no me pueden hacer una oración diciendo que la hermanastra es re mala, que no quiere a Cenicienta, porque recuerden que es distinto. Por eso me gusta mucho este cuento, porque van a usar toda la imaginación de ustedes, ¿sí? Que es lo importante, que ustedes sean los creadores. Punto 4. Elegir y encerrar uno de los siguientes cuentos tradicionales. En este punto yo les pongo 3 cuentos, que los 3 son cuentos tradicionales, son cuentos clásicos. El patito feo, que todos lo conocemos, al pobre patito feo. Los 3 cerditos, que también todos conocemos ese clásico, y Pinocho, que también todos lo conocemos. Ustedes van a elegir uno de esos 3 y lo van a encerrar con lápiz, con color, con lo que ustedes quieran. Y este punto, que es el que más me gusta, que se van a tomar el tiempo para hacerlo, porque si bien son oraciones, pero tienen que estar muy bien pensadas. Una vez que ustedes eligieron el cuento, van a modificar la versión original de ese cuento. Por ejemplo, el hijo patito feo, voy a cambiar la historia, tiene que ser una historia distinta, como sucede en cuentos al revés, que de repente Caperucita es mala, la Bella Durmiente no tiene sueño. Bueno, acá va a ser lo mismo. Si ustedes eligen el patito feo, tienen que cambiar la historia, tiene que ser completamente distinta a la que nosotros conocemos. Si elijo los 3 cerditos, también se cambia esa historia, tiene que ser distinta, o sea, tiene que ser de 3 cerditos, pero no tiene que pasar lo que pasa en la versión original. Lo mismo si elijo Pinocho, la historia distinta, ¿sí? Completamente diferente a la versión original. Van a pensar en eso y van a hacer 5 oraciones, contándome qué sucede en la nueva historia que ustedes inventaron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta tarea? Que ustedes exploren su imaginación y que puedan largarse a escribir. Fíjense que no hay tanta cantidad para escribir, porque son oraciones siempre lo que terminamos haciendo. Pero obviamente son oraciones donde ustedes usan al máximo su imaginación y donde empiezan a poner en práctica todos los recursos que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Esto de que sean oraciones completas, de que empiezan con mayúscula, terminan con punto, ¿sí? Y lo que más me importa es que voy a ver qué tanta imaginación tienen, ¿sí? Entonces, bueno, esta idea de cuentos al revés es justamente esa, que de cuentos tradicionales que nosotros conocemos, los modifiquemos completamente, ¿sí? Que sean versiones totalmente distintas a las que nosotros conocemos, ¿sí? Bueno, como siempre les digo, cualquier duda me escriben al mail, que siempre estoy ahí respondiendo a consultas si las hubiese. Les mando un beso a todos y, bueno, espero con mucha ansiedad ver las producciones de todos ustedes. Un beso a todos.